Agenda Propia por biobiochile.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Propia. Gracias por acompañarnos. Saludamos de inmediato a todos quienes también se van sumando a través de las redes sociales, que nos buscan en Twitter y que nos pueden enviar mensajes usando la cuenta @biobio y también nuestra cuenta en Facebook Radio BioBio. Gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas por estar junto a nosotros. Miguel Crispi, bienvenido. Sociólogo, expresidente de la FEUC, coordinador nacional de Revolución Democrática. Gracias. Saludamos también a Diego Navarrete, abogado, director de la Escuela Sindical Infocap. También muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Y Diego Chalper, que es abogado y director ejecutivo de Idea País. Muchas gracias. Bienvenidos. Por la invitación. Felicidades para todos, que hayan tenido una rica Navidad. Hoy es miércoles 26, lo anoto porque parece lunes, pero es miércoles 26 en esta semana corta, que esperamos que además hayan tenido todos una manera importante de disfrutar en familia y qué sé yo, que es lo habitual en estas fechas. Momento de hacer análisis, momento de empezar a revisar cómo ha ocurrido este 2012 y también de proyectar lo que viene para el 2013. Y me gustaría partir con las municipales y lo que pasó en octubre cuando tuvimos además una altísima abstención, para muchos mucho más de lo que esperaban, para otros sencillamente es el resultado de un nuevo sistema electoral y además de la poca convocatoria que lograron hacer los políticos en esto que se llama el encanto hacia la ciudadanía, en este caso hacia los votantes. ¿Se puede de alguna manera establecer que lo que ocurrió en las municipales se va a replicar en las presidenciales? ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer desde ahí? Les planteo el tema y comenzamos por acá, Miguel, sobre todo tomando en cuenta cómo lo vivieron ustedes en Revolución Democrática, las municipales. Sí, nosotros hicimos como movimiento en Revolución Democrática una opción de tomar cierta distancia del proceso en general, porque estamos en una etapa de crecimiento. Nosotros nos constituimos en enero, hemos estado trabajando más subterráneamente en términos del desplante territorial, de la discusión de contenidos, pero en Providencia se dio algo especial, y era que había una primaria amplia, donde había una apuesta por hacer un acuerdo programático firmado, y donde había una candidatura que a nosotros nos representaba mucho, que era la de Josefa Errázuriz. Y nos representaba mucho no porque no sea de partido, no hay nada de malo de ser militante, era porque ella tenía un vínculo con la ciudadanía, tenía una carrera en la unión vecinal, y bueno, nos metimos de lleno y esa candidatura se le ganó a la B, que también era una razón importante para estar ahí, el representante, yo creo que quizás como el último resayo de la transición hacia la democracia, sacar a la B. Y la campaña fue un aprendizaje muy potente que yo creo que se debería replicar. Esa campaña tuvo un rendimiento en términos de plata gigantesca. O sea, con muy poca plata se hizo mucho. Y es porque de verdad la militancia no fueron los partidos, sino que fueron los partidos más la ciudadanía comprometidos por una causa, por un programa, y se logró. Y ese espíritu yo vivo en Providencia. Y hoy día cuando voy a mi casa en bici me topo con gente que había en la campaña, que no conocía. Entonces esa como reconstitución del tejido, que quizás se ha perdido tanto, donde la ciudad no es un espacio o sea, lo público se ha perdido. Y en ese espacio de campaña, nosotros antes de que se ganara o se perdiera era, mira, yo creo que ya ganamos, porque aquí Providencia para nosotros ya cambió. O sea, conozco a mis vecinos. ¿Pasó a ser de alguna manera Providencia un símbolo justamente por el que haya ganado esta elección municipal Josefa Errázuriz, de lo que la ciudadanía ha estado pidiendo, de tantas manifestaciones, movilizaciones ciudadanas en las calles que hemos visto, que han estado justamente tratando de exigir participación, y Josefa Errázuriz en el fondo como que representa mucho eso? Yo creo que es reflejo, pero yo también lo veo con preocupación porque no sé si es suficiente, no creo. Yo creo que el sistema político todavía hoy día está demasiado cómodo, todavía no se pega la sacudida de decir, mira, ¿sabes qué? Este problema, la abstención, ¿cómo lo solucionamos? Yo creo que no es la pregunta hoy día de los partidos políticos. No se están preguntando cómo hacemos que más gente vote. Se están preguntando, bueno, teníamos 15 diputados, tratemos de mantenerlo, tenemos una candidatura presidencial, tratemos de ganar, pero no hay una discusión ni de proyecto político, ni de resolver esa tensión que a mi juicio hay hoy día en la ciudadanía, una olla de presión que si no se encausa de manera real, no desde el eslogan, vamos a tener problemas mucho más grandes de los que enfrentamos en el 2011. Sí. Sí, a mí me parece que de alguna manera, a mí no me sorprende tanto la abstención, o sea, esto de decir mucha, mira, cuando mirás las cifras antes, la gente que no estaba inscrita simplemente, dice no es tanto, en realidad. O sea, no es una gran sorpresa, pero que si alguien se sorprendió mucho, bueno, no, hace rato que no estaba leyendo bien el país. Ahora diría, hay una cuestión que a mí me parece muy interesante y es que siento que sí consolida lo que fue el año, en términos de que las municipales efectivamente triunfa, y en ese sentido lo de la Josefa Errázuriz es espectacular, porque triunfa un modelo participativo de hacer política, que no significa a todo plebiscito ni esta caricatura que a veces pintan, sino que efectivamente con la reconstitución del tejido.
Y uno mira el año hacia atrás y ve que tiene que ver con eso, y ve que tiene que ver, en febrero partimos con Iván Fuentes, es con este tipo de liderazgos que son capaces de convocar, y una política, y eso fue súper interesante, de los partidos que participan ahí, que entiende que el partido, el rol del partido precisamente es articular eso. No es marchar con los cabros en la calle. Yo creo que los cabros no quieren a los políticos marchando con ellos. Es ser capaces de tomar esta marcha y darle una conducción por las vías que correspondan. Y lo otro que es muy interesante y que también, por eso me gusta mucho la elección de la Josefa Errázuriz, es que también siento que consolida la necesidad o la aparición de un liderazgo femenino, que es muy interesante. Lo femenino tiene una forma distinta de lo masculino, que es muy interesante, mucho más inclusiva, mucho más solidaria, mucho más participativa, y que está en lo de la Josefa Errázuriz, que está en la Carola Toá, que está en la Bárbara Figueroa, en la CUT, que si uno las mira no son mujeres que funcionan en lógica masculina, que era lo que pasaba antes, que eran más machos que los machos, digamos, sino que son desde su feminidad unos liderazgos espectaculares. Yo creo que eso es muy interesante y ojalá sea un presagio para la próxima elección, ¿no? Y que a pesar de eso todavía sigue siendo poca la participación de las mujeres en la política. ¿Ah? Oye, entre ella y Elena Fumbay. Claro, claro. Oye, pero no, yo creo que hay cosas interesantes, Yo creo que hay cosas bien interesantes. Mira, yo fui muy crítico del voto voluntario porque creo que por lo menos para mí la ciudadanía no es una opción de consumo. O sea, si le gustan a usted los productos, vota, y si no le gustan, no vota. Pero bueno, ya es un hecho la causa y yo creo que efectivamente ha tenido un efecto positivo, que tiene que ver con... Yo creo que sí en cuanto... Porque a ver, uno mira la abstención y uno no puede juzgar un proceso por las consecuencias de un proceso anterior. Yo creo que la abstención responde a 25 años de despolitización de la sociedad, responde a muchos otros fenómenos que no le son oponibles al voto voluntario. Pero la gran pregunta que queda por delante es cuál va a ser la reacción de la clase política. ¿Cuál va a ser, cómo se va a empezar a mover este naipe? Yo creo que ya hay algunas fuerzas dentro de los dos conglomerados que no se alinean a los partidos. El caso de Revolución Democrática es emblemático, no sé si es la Concertación, porque Miguel probablemente no le va a aparecer, pero es la Concertación, y en la alianza también está la fuerza que está... Claro. O en la oposición, porque ahí no sé quién más cae, yo creo que acá está Chávez, pero dentro de la alianza obviamente hay un tema interesante con yo creo que evolución política es solamente un conglomerado puramente instrumental, pero yo creo que ya vamos a ver en los próximos meses conglomerados que no son instrumentales, sino que son de fondo, que se han ido incubando en algunas universidades. Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. No estoy anunciando nada. Oye, pero yo creo que lo interesante va a ser cuál va a ser la reacción de la clase política. O sea, a mí lo que me preocuparía... La primera reacción fue de tremenda sorpresa, sí, dice, ojo, a lo mejor no estaban leyendo bien lo que ocurría, pero fue de tremenda sorpresa. Yo estaba en La Moneda ese día y las caras que había era de absoluto desconcierto con lo que estaba pasando. Es que yo creo que efectivamente el gran problema que hoy día tiene, yo hablo de la alianza quizás porque la conozco más de cerca, es que hay una asintonía, porque primero hay un desprecio por parte del gobierno de todo lo que tiene que ver con el trabajo político que es muy notable, ¿te fijas? Y obviamente eso te empieza a disociar de la base política que al final es la que termina por definir este tipo de elecciones, especialmente en el voto voluntario, en donde ya la gente no es suficiente con que tú le pongas caras bonitas o cuñas, sino que tienes que tener una red de gente que movilice. Bueno, todo eso en el gobierno era propio de gente de segunda línea. La primera línea estaba en Harvard, en los pendrive, en otro tipo de atributos. Entonces, yo creo que hay una cosa interesante cara al futuro. Yo creo que es interesante que los relatos más fuertes, más potentes van a tener más cabida. Yo en lo personal soy bastante escéptico de que la primaria de la alianza finalmente termine siendo entre Goldberg y Alamán. A mí me parece que eso es desconocer lo que ha pasado y me parece que cuando uno mira de cara al futuro, quizás la CEP va a marcar bastante bajo a Alamán y a Goldberg y puedan surgir ciertos liderazgos internos en ambos partidos que, claro, quizás no tienen tasas de rechazo tan bajas, pero tienen tasas de adhesión muy altas, como el caso del alcalde Sandón o Longueira, que son dos candidatos que, claro, en el antiguo modelo, como te marcan en la CEP un 50-55% rechazo, tú dices, no, ni una posibilidad que ganen. Pero a ver, yo te aseguro que el caso de Longueira y el caso de Sandón, el nivel de adhesión que generan, el nivel de renuncias que gente está dispuesta a hacer, es abismantemente distinto a lo que pasa con Alamán y con Goldberg. Entonces, ese tipo de fenómenos, por lo menos a mí me parecen interesantes, porque creo que es una vuelta de mano a los que nos gusta la política, de los relatos, de las agendas programáticas, de los proyectos colectivos, y es el abandono del marketing político, del panfleteo y la brutalidad, que creo que por lo menos a mí me tenía bastante angustiado de cara a lo que voy a hacer. Si algo pasó en las elecciones fue precisamente que mueren las encuestas, o sea, no fueron capaces de anticipar absolutamente nada, y eso es muy interesante para cómo se viene la... Hay un dato bastante relevante que nosotros observamos en algunas candidaturas, pero donde habían candidaturas que representaban algo de lo que venía, de este 2011, de este movimiento social en las calles. La Josefa Errázuriz, Mlinars, que fue expresidente de la fecha en la Florida, el Camilo Ballestero en Estación Central, y vimos cómo se comportaban esas mesas. Y efectivamente lo que nosotros veíamos es que todos votaron menos, pero votaron mucho menos
sea, las mesas más antiguas, esas no fueron a votar. O sea, dijeron probablemente después de 20 años en el mismo padrón, sin la épica del no y después votando por cosas con un binominal en que empiezan a entender de que en verdad no hay mucho que elegir. Bueno, y se mezcla con el municipal, bueno, no voy a votar. Pero las mesas más jóvenes, donde entraron los nuevos votantes, votaron más por esos candidatos. Y yo creo, y me gusta creerlo, de que esos nuevos liderazgos son capaces de convocar a un nuevo padrón. Que también hay que entenderlo, el padrón no es solamente una lista de votantes. El padrón son aquellos ciudadanos que están comprometidos por hacer ciertas cosas. Hoy día tenemos inscripción automática, entonces, bueno, son los que están dispuestos a hacer la fila ese día domingo. Y hay ciertos candidatos y ciertos perfiles que yo creo que convocan. Ahora, quiero tomar parte de lo que decía Diego Schalper con tal vez la utilización de la frase de esta especie de marketing o de publicidad política. ¿Realmente los candidatos tienen que hacer una campaña que implique esta conquista del electorado? ¿En qué minutos se conocen los planes de esos candidatos? Y te lo pregunto porque tú hablas de esta ciudadanía tal vez más involucrada. Uno dice, claro, hay menos gente que fue a votar, pero tal vez los que fueron son los que realmente tienen un compromiso. En ese caso tenemos un ciudadano votante mucho más informado, mucho más interiorizado de lo que significa el ruedo político y de la importancia de las elecciones. Y uno podría decir que bueno, porque está votando a conciencia, pero significa entonces que tenemos un voto mucho más elítico y que la persona que no sabe, qué bueno que no votó. Yo creo que, a ver, no sé si esta elección tampoco fue un voto más elitizado. Se quebró una tendencia que no es chilena, sino que en general se dice que cuando hay inscripción automática votan más la gente que tiene más recursos, está más informada. O sea, tú tienes que pagar la micro, tienes que pagar los 600 pesos para subirte, y eso a muchas familias les cuesta harto. Sin embargo, en estas elecciones eso no pasó tal cual. Oye, perdón, interrumpa, Miguel. Entonces, de la mano, para que no se nos vaya esa idea, ojalá decirle a los auditores que hay incentivos para ir a votar, porque sea gratis la micro ese día, que sea gratis el metro. O sea, eso se hace en otros países, me parece que es parte de incentivar a la ciudadanía. Te lo tiro, a ver si hay de acuerdo en esta mesa al menos. Yo creo que no estoy de acuerdo. Ahora, respecto a lo que va a estar sobre la mesa, es complejo porque a mí me parece que que la alianza así como la alianza quizás se desgastó en el legislativo, la concertación que hoy día es oposición se desgastó en el gobierno. Y por tanto ese debate de ideas que son los que tienen más rechazo, que no sé, Longueira la promueve y tiene una tasa de rechazo altísima. Y quienes las promueven como que les va más mal. Pero es ese debate de ideas yo creo que el que Chile necesita hoy día. Porque, y a mi juicio ninguno... Y por cierto, también para analizar los espacios que hay disponibles para ese análisis. Yo ahí tengo, por ejemplo, varios temas, porque me da la sensación de que no solo el panfleto, yo creo que hay un riesgo, y es un riesgo comprobado en todos los países donde hay voto voluntario e inscripción automática, que se elitiza la elección, eso es un hecho de la causa. Ahora sí es interesante, por ejemplo, que la política tiene que dejar de hacerse por Twitter. Eso ya no pega porque, claro, es el eslogan nada más. Claro. El eslogan son 140 caracteres y creo que hasta lo quieren achicar ahora. Y uno dice, sí, yo no sé qué va a decir la gente ahora, pero... y uno dice, bueno, ¿y qué pasa porque Twitter es un tema del 10%, del 15% de la población. ¿Qué pasa con todo el resto? Y yo creo que ahí hay un desafío gigantesco, comparto lo de Diego, o sea, yo no soy muy fan del voto voluntario, pero dado que ya existe, uno de cómo llegar al votante medio o incluso a lo más bajo, y cómo tú llevas la discusión programática para allá, porque la tentación de llevar el eslogan allá es muy grande. Bueno, por eso es que tiene que haber discusión programática, por ejemplo, lo que pasa hoy día respecto al debate de las primarias en el parlamentaria. Hoy día lo que hay sobre la mesa es negociación y no es discusión programática en la elección parlamentaria. O sea, básicamente tenemos un sistema tan presidencialista que se ha como alienado la función parlamentaria. Casi que es como el mismo poder. Aquí no tenemos división de poderes, como que el Parlamento es el mismo poder que el O sea, que aquí no hay un ciudadano tratando de estudiar qué es lo que piensa el parlamentario por el que voy a votar. Entonces pasa la ley de pesca, pasa el lucro, pasa la desmunicipalización, y yo al menos quiero saber ¿qué opinión tienen los parlamentarios? Entendiendo que tienen una maniobra restringida porque la iniciativa de la ley la tiene el Ejecutivo, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Qué van a defender o qué no van a defender? Hoy día, ni en la alianza, ni en la oposición, se está viendo la posibilidad de que haya una discusión programática y acuerdos programáticos en los parlamentarios, que son quienes están más cerca de la ciudadanía. Es muy difícil para uno vincularse si no está metido ahí adentro
con el proceso de la presidencial, uno lo ve en la tele, Ahora, pero con los parlamentarios uno podría tener acercamiento y hoy día yo creo que hay ningún conglomerado político que esté abriendo eso como una posibilidad porque a mi juicio supone muchos riesgos. Ahora, hay una cosa curiosa, Rayena, porque yo creo que nosotros tres nos gustaría que el debate programático que persisteme, que lleva abajo, pero si tú te fijas, los dos mejores candidatos hoy día son una persona que ya hace bastante tiempo no se pronuncia sobre nada. No, pero habló la y que semana manda pasada. y que manda Dijo. oye, Calmemos la angustia, claro. y manda encíclicas, además, porque yo ahora manda encíclicas a los Las partidos en cartas, cartas. Y por otro lado, el otro candidato, su gran mérito es haber tenido un evento emocional, como fue el de los mineros, o un evento otro emocional, que fue el archipiélago de Juan Fernández. Entonces, yo creo que nosotros, claro, una vez trasunta sus intenciones en los hechos, pero los hechos, los esquivos hechos, son un poco distintos. O sea, yo creo que efectivamente nosotros estamos en un tránsito, el debate programático va a ir instalándose cada vez más, pero no nos compremos o no seamos ilusos de creer que hoy día la ciudadanía efectivamente está esperando grandes debates programáticos, cosa que a mí me encantaría, pero que es un tránsito. Yo a mí lo que me preocupa es que nos compremos el rollo de que el ciudadano empoderado hoy día está. Yo creo que hay ciertos ciudadanos que se están empoderando por ciertas causas ambientales, pero a mí me preocupa cuántos de esos ciudadanos están dispuestos a hacer el mismo esfuerzo cuando son causas colectivas y no individuales de ellos. O sea, yo veo estudiantes marchando por la educación, pero esos mismos estudiantes están dispuestos a jugarse por votar, jugarse por participar en organizaciones sociales, jugarse por... O sea, tú miras las tasas de participación en organizaciones comunitarias, por ejemplo, y siguen siendo igual de bajas. Tú ves gente dispuesta a marchar porque tiene una empresa que tiene la felicidad en su barrio. Claro. Pero a mí me preocupa y que esta ciudadanía empoderada, se va a reír Cris, pero ¿qué decir? Sea una ciudadanía empoderada individualista, que pelea por sus derechos individuales, pero que no pelea por la justicia social colectiva, que es el triunfo del liberalismo ya trasuntado en una forma de entender, incluso en la izquierda, la forma de hacer política, que es una forma en donde yo exacerbo la lucha por derechos individuales, pero me olvido que uno de los grandes méritos que uno le reconoce a la democracia cristiana y a los planteamientos de izquierda no radicalizados es este ánimo de buscar colectividad, de buscar justicia en general y no de quedarse en la reivindicación de derechos individuales. Entonces, y con esto cierro y le cedo la palabra a Diego, si le interesa. Básicamente lo que quiero transmitir es que me preocupa que nosotros estemos como viendo procesos que en realidad en nuestras cabezas están muy bien instalados, pero que yo creo que falta bastante para que la ciudadanía los haga propios. Esa es mi impresión. Vamos con tu reacción al regreso, hacemos una pausa en Agenda Propia, no se vayan, ya volvemos con más. Quedarse junto a nosotros. Nos acompañan hoy Miguel Crispi, Diego Navarrete y Diego Chalper. Estamos haciendo análisis de lo que ha ocurrido en este 2012, proyecciones hacia el 2013. Estábamos en las municipales, ciudadanía empoderada, pero tal vez con un grado de individualidad todavía a la hora de luchar. Eso fue la provocación que nos dejó Diego Chalper en el bloque anterior. Análisis, no Diego provocación. Navarrete. No, también lo tomo así, análisis. Tiene otras cosas más provocadoras. Diego no es un provocador, nunca lo ha sido. Nunca lo ha Yo sido. estoy más, es que me caso, ahora estoy más adulto, Claro. entonces estoy más moderado. Oye, Para que Crispi no se ponga nervioso. Madurez. Mira, Crispi sabe que si hubiéramos competido la FEU contra Gallo cantaría. Eso siempre lo va a decir Diego porque no compitió. No pude no competir, competió, claro. Oye, yo diría, mira, en el fondo, yo creo que en el fondo tiene sentido lo que dice Diego, y a todos nos gustaría ver una ciudadanía empoderada. Ahora, yo creo que entender ese empoderamiento como el masivo acto de movilización y de que todos al voto, responde a otras cosas también, ¿ya? Una forma de empoderar a la ciudadanía es precisamente generar elementos
representativos, o sea, realmente representativos, valga la redundancia, exactamente, canales. Entonces tú me decís, la gente, la ciudadanía está empoderada, absolutamente. Yo te digo, y a mí me parece muy bien que hoy en día la gente reclame cuando algo no le parece. Y, o sea, y eso está al nivel, yo te lo digo, en Infocap, así clases, todo. Nuestro alumno hace 5 años, muchas gracias profesor por la clase y gracias por este regalo. Hoy en día es, oye, este profesor no me gusta cómo hace clase y no hace buenas clases y no lo entiendo, cámbielo. O sea, estamos lidiando con otra que me parece muy interesante. Con nuevas demandas. Claro, ahora exigir que eso se convierta en voto, dado el sistema político que hay, ¿para qué? Si la gente también entiende que cuando va a votar, probablemente producto del binominal y otras cosas, no tiene mucho sentido. Pero, y además tiene que ver con una cuestión... Perdón, eso no está y aún así pero uno no vio... es que ahí viene lo otro. Una cosa es eso, y lo segundo tiene que ver con una pregunta que creo que se instala precisamente ahora que, bueno, que Giorgia anunció candidatura y todo el cuento, que es si, bueno, van a entrar los nuevos o no. Hubo más votos donde estaba Camilo, hubo más votos donde estuvo la Josefa Errázuriz, hubo más votos, qué sé yo. La pregunta es, bueno, ¿y esto se va a masificar? No es tanto, yo te aseguro que si tú masificas la oferta de buenos candidatos, de candidatos consistentes, con un modo de proceder más participativo, por eso vuelvo al ejemplo, me parece que el modelo de elección que ejecutaron ahí en Providencia es fundamental. Yo te aseguro que van a haber más votos. Y yo te aseguro que a la gente le interesa cuando ve una posibilidad real de incidir. Yo creo que hay una desprolijidad grande por la forma dentro en general la política. Y nos quedamos en ese domingo en que hay que ir a votar. Pero ir a votar, o sea, el acto de ir a votar supone distintas opciones. Y una es, por ejemplo, el tema programático, ¿cierto? Uno vota la teoría del votante medio, bueno, hay más votantes en el centro, no sé qué, pero también uno vota por las características de los candidatos. Y hoy día yo creo que eso aleja mucho a la gente, porque ve a los mismos candidatos, porque ve que hay pocas chances de que esos mismos candidatos logren hacer cosas muy distintas. Si no es una cosa es malo este candidato, sino de que por qué yo le voy a exigir a alguien que por 20 años ha hecho las cosas de una manera que lo empiece a hacer distinto. Es más probable que alguien distinto lo haga de manera distinta. Y en ese sentido yo creo que los nuevos candidatos no tienen una virtud en sí misma, ser joven no es una virtud en sí misma, pero sí genera más empatía con la gente. Y lo que yo veo... Siento que estamos analizando las últimas presidenciales con esto. Puede ser, pero hay distintas candidaturas que, por ejemplo, lo que yo vi en estas candidaturas que mencionaba y algunas otras, es que la voluntad de participar en la campaña era súper grande. Y no era, ¿sabes qué? Paso por tu casa, toco, oye... No, yo ¿cómo participo en tu campaña? Y esa pregunta, a mi juicio, es coherente con el espíritu que yo comparto del movimiento estudiantil, que es una demanda por participación. Yo comparto plenamente lo que dice Diego. Yo creo que hay un gatillo individualista. O sea, el gatillo es que yo estoy endeudado. Que me preocupa. Yo estoy súper endeudado. No me preocupa ese gatillo, me preocupa esa la expresión. No, por eso. Y a mi lo que yo leo es que el gatillo para la mayoría fue ese endeudamiento, fue el abuso en el caso estudiantil, en el caso medioambiental es la forma en que se resuelve, es que 8 ministros al final deciden cómo es la cuestión, pero creo que eso se ha ido transformando en una demanda de participación. O sea, yo quiero ser parte de la toma de decisiones. Y en el caso de la campaña, es un espacio reducido, pero donde también se toman decisiones, se toman. O sea, cotidianamente se dice, bueno, vamos a hacer acá, y en el caso de Providencia, para que la gente que lo vea se lo pueda imaginar, básicamente se organizaron territorialmente, pero con mucha autonomía. O sea, si yo estaba encargado de estos cuadrantes, bueno, yo organizaba el trabajo con mis vecinos, y ese acto de ceder poder a nivel micro en esa candidatura genera sentido de pertenencia. Ahora, creo que hay que ver de qué manera el gobierno de Providencia se va a desempeñar con esta nueva ciudadanía, con esta nueva elección. Lo que le pasó a la candidata ciudadana, que llegó al gobierno y a poco andar le explotó el ministro del Interior y se le olvidó lo ser ciudadana, que no se repetían el plato y había una serie de frases. Lo que pasa es que otra cosa es con guitarra. Ahora, yo creo que efectivamente hay cosas interesantes en lo que se está dando, que es que yo me cuelgo un poco lo que decía Diego. Yo creo que el empoderamiento de la ciudadanía se expresa políticamente en causas colectivas cuando los que están llamados a liderar esos procesos también ofrecen causas colectivas. Yo no te voy a mentir, dentro de la centro derecha hay todo un planteamiento novedoso respecto de abandonar viejas banderas que estaban muy arraigadas, que yo creo que las asocio principalmente a cierta forma de entender la economía. Hoy día hay cuestionamientos de distintas partes para entrar a un modelo más social de mercado y menos arraigado en las consignas clásicas de la Escuela de Chicago. Y por otra parte yo te diría que hay todo un renacer de mucha gente dentro de la centro derecha que está buscando un planteamiento más político, qué curioso decirlo, pero más político, que le compra menos a que las estructuras macroeconómicas son suficientes para mantener la estabilidad del país y quiere incorporarse en política. Mira, te doy dos datos que son interesantes de ver. El 97% de las federaciones estudiantes en Chile son manejadas por colectivos de izquierda.
O sea, la presencia de la centro-derecha y en general de cualquier planteamiento alternativo a la izquierda en las bases donde se están fermentando los futuros activistas de distintos movimientos políticos, o sea, nula, y hay un monopolio total. Y piensa tú que el 60% de esa gente es primera generación universitaria, o sea, el traspaso y el trasvasije de ese mensaje además a las familias es fundamental. Bueno, ¿cuánto se ha hecho eso en la centro-derecha? Cero, ¿te fijas? Porque se cree que manejando, digamos, los criterios macroeconómicos va a ser suficiente. Entonces, ¿por qué transmito esto? Porque yo siento que, y en el sector que yo conozco más, digamos, hay toda una crítica de los que somos más jóvenes, o que tratamos de serlo al menos, de intentar plantear nuevas banderas, plantear nuevas formas de trabajo, involucrarnos en temas donde no se están involucrando. O sea, ¿para qué decirte la presencia en temas sindicales? ¿Para qué decirte la presencia en las ONG? Yo postulé un fondo en la ONG y me sentí en la Internacional Socialista, pero la verdad es que eran todas... Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que hay una pega mal hecha, pega de producción de ideas, pega de captación de gente, pega de articulación de base, y creo que a menor escala eso se hizo bien en Providencia, todo lo que te estoy comentando. Entonces, y con esto cierro, porque yo soy abogado, así que suelo alargarme igual que Navarrete, yo creo que llega el momento en la centro-derecha de plantearse una revisión profunda, de abandonar los clivajes del sí y el no, y de la Guerra Fría en general, y ofrecer nuevas perspectivas a la ciudadanía. Y yo creo que eso no lo encarnan, en mi humilde opinión, los candidatos típicos. Y yo creo que fuertemente pueden salir algunos que quizás no son caras tan nuevas, pero que pueden venir revestidos de equipos más nuevos. Y es el gran talón de Aquiles, toda esta descripción que tú has hecho de la desconexión en el fondo con la ciudadanía, una de las cosas que más le ha pasado a la cuenta a este gobierno. Pero es que si me permiten 10 segundos, o sea, esto es, ¿te fijas? Es el O sea, eje. el gobierno confía en la técnica como herramienta de acción política. Y o sea, yo no conozco a nadie que marche detrás de la técnica. No sé si era el caso de Miguel y de Diego. No. La técnica no genera adhesiones, no genera trabajo de base, no genera relato, no genera nada. Entonces, yo creo que el gobierno, o sea, es cosa de verlo, digamos, permanentemente anuncia estadísticas, anuncia grandes avances, digamos, numéricos. Que eso es algo que no genera adhesión, y eso es algo que el gobierno, bueno, yo creo que ya no entendió. Entonces, yo creo que las nuevas perspectivas... Pero es gracioso porque se siguen haciendo la pregunta. O sea, es parte de la discusión de la opinión pública, que no entendemos muy bien por qué la ciudadanía no entiende lo bien que lo hemos hecho. Es que, bueno, y la verdad es que... Yo creo que ahí, yo no soy muy fan de Tironi, pero en el libro el ¿Por qué no me quieren? Da una cuestión que a mí me parece en el clave. En el fondo, Piñera lo que ofreció fue a la ciudadanía, fue una transacción comercial. Ustedes votan por mí y yo les ofrezco lo mismo pero mejor, un mejor servicio. Y la ciudadanía dijo, bueno, te lo compro. Después de 20 años, te lo compro. El problema es que el tipo no es simpático, no es empático, no tiene discurso político, no tiene relato. Por lo tanto, ¿tú por qué lo seguías? Por esa transacción que te ofreció. Pero es que entonces, a modo de análisis de gestión del año, debería tener una gestión extraordinaria, porque ha logrado muchas cosas en términos concretos, matemáticos, técnicos. Ahí está el tema. Él ha logrado muchas cosas a nivel macro, y lamentablemente la gente vive en lo micro. Lo macro, cuando tú decís, tenemos $15.000 per cápita, si yo no tengo $15.000 per cápita en el bolsillo, estoy endeudado con la universidad o no tengo pega, ¿dónde están? Y así suma y sigue, ¿verdad? Si yo hago la con el consultorio, si tengo una educación mala, ¿qué me importan los índices? Y eso es lo que la gente ya se aburrió. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no es menor en términos de que ofreció una transacción y que fue hacer lo mismo pero mejor. Diego, y en eso mismo pero mejor, tenemos todos claros cuál es el talón de Aquiles y cuáles han sido los problemas de este gobierno en términos de gestión, lo que ha pasado con educación y todo lo que se desencadena desde allí. ¿Qué es lo bueno? Yo creo que las cosas ¿Este buenas... año? Sí, no, este año. Yo creo que las cosas buenas que ha hecho el gobierno son aquellas que no han tenido, paradójicamente, mucho anuncio. ¿Ya? El gobierno peca de una grandilocuencia, así como de la gran revolución tributaria, la gran reforma, no sé qué, que finalmente uno dice, mira, es un gato pardo, o sea, es lo mismo con otro color. Pero yo creo que hay cuestiones que se están haciendo muy bien. Yo diría, la entrada de Longueira en economía es bastante interesante. Bueno, es un tipo que entiende la política y él agarró un ministerio que no lo conocía a nadie. O sea, yo salvo Fontaine, que es porque estoy más grande, digamos, para atrás, no me acuerdo quién fueron los ministros de Economía. Y lo convirtió en el caballito de batalla de la ciudadanía y el CERNAC financiero. Eso es bastante interesante. Lo que se está haciendo en Sense, que todavía está haciendo una pelea por la capacitación, es brutal. Ahí hay muchos recursos comprometidos y hay una cuestión donde se está pensando el país desde los más pobres. El tema de las cárceles, que ha sido muy poco mirado. Hay una reforma ahí que la empezó Bulnes, que la siguió Rivera, y ahora, bueno, a mí me tiene muy contento el nombramiento de la ministra Pérez, porque continúa con eso con mucha fuerza y tenemos una deuda pendiente Justicia. gigantesca. Y por último, a mí me parece que, si bien no sé si es exclusivamente atribuible a este gobierno, pero salió acá, digamos, el tema de la ley antidiscriminación. Yo creo que eso, jurídicamente, yo sé que ha sido bastante criticado, y le pica un poco el cuello con esa ley. Pero... No, me pica el cuello. me pica entero todo. Los tics del Le presidente, pica claro. el derecho.
Sí, pero a nivel político y a nivel de símbolo, a mí me parece una cuestión súper, súper importante. O sea, habla de una sociedad que empieza a incluir a todos en la mesa, digamos. Y eso me parece muy, muy bueno. Bien. ¿Le encuentra cosas buenas al gobierno, Crispio, no? Eso queremos saber antes de hacer el próximo corte. No, voy a usar el corte para ver si se me ocurre algo. Ya, yo puedo agregarte creer. algunas cosas. Diego. Yo coincido con el análisis, yo creo que el ministro de Economía efectivamente ha hecho una agenda pro consumidores muy potente, yo creo que la concentración a nivel bancario es evidente y por lo tanto el CERNAC me parece una herramienta interesante. Yo soy muy partidario del ingreso ético familiar, cómo tú en el fondo los subsidios a las familias de Chile se las empieza. A ver, entiendo que hay todo un cuestionamiento que me parece interesante desde el punto de vista de cuánto las familias están en condiciones de ofrecer las contraprestaciones que el Estado le pide. Yo creo que hay un tema, y se lo escuchaba al alcalde Sandoval, y se lo escucha a otro, y se lo escuché también al candidato Rego, que por lo demás invito a votar por él, porque entre él y la Rincón no hay duda, digamos. Espero que Navarrete esté conmigo, ahora ya a esta altura no sé dónde está, pero francamente te digo, o sea, yo creo que el concepto de ofrecer ciertos subsidios y beneficios con cargo también a responsabilidades me parece una lógica interesante. Yo por lo menos soy fan de esa lógica, más que la lógica del paternalismo estatal, que probablemente les puede Sí, gustar. a mí lo que me pasa con la pregunta es que efectivamente uno puede enumerar ciertas cosas, pero es, como decía Diego, es una versión quizás mejorada en algunos ámbitos. O sea, cuando tú, el CERNAC, en verdad, José Roa fue un tremendo vocero, ahí apareció como institución pública y empezó a aparecer en la tele y había una situación de más protección. Entonces, pero yo creo que al final se tomó un modelo de gobierno, una política pública en general, donde yo no he visto quiebres. O sea, yo no he visto grandes quiebres, he visto más abusos. He visto que efectivamente se pegan telefonazos, he visto un desprecio por la política, he visto que, a mi juicio, los gobiernos en democracia tienen que poder escuchar a la ciudadanía. Y cuando tú tienes 200.000 personas movilizándose por una demanda y tienes dirigentes estudiantiles que son capaces de ir a argumentarte al Parlamento de por qué hay que hacerlo de otra manera. Claro, el gobierno de Torrino. Bueno, y tú anuncias la gran revolución educativa, más grande que la de Frey, más grande que la de... Bueno, y hoy día lo que estamos es que el ministro ayer como que le da vergüenza en verdad decir que se equivocó con el tema del lucro y que están embarradas. Y que esto se resuelve, tenemos la renuncia del ministro Rivera, pero tapando la luz del sol con un dedo, porque en verdad el problema es mucho más profundo. Y donde no es solamente este gobierno, sino muchos los que tienen responsabilidad. Pero no hay quiebres. Entonces, podemos evaluar y hacer un punteo, pero esa es como la pregunta que yo, a mi juicio, o sea, que yo espero para el próximo año. ¿Cuáles son los quiebres? Porque en verdad podemos tener, no sé, pues en la oposición hay diferencias respecto a si, bueno, particular sancionado o no, libertad de enseñanza, pero bueno, ¿cuál es el quiebre respecto al rol de la educación pública en Chile? Ese es el debate que yo espero. Y esa pregunta, a mi juicio, no está instalada en ninguno de los temas relevantes. La reforma tributaria es como herramienta para otras cosas, pero en verdad sentido en sí mismo no tiene. El tema medioambiental estamos viendo, bueno, cómo pagamos y cómo juntamos la energía necesaria para que en 20 años nos quedemos sin energía, cuando la pregunta es sobre el modelo de desarrollo. ¿Cuánta energía queremos gastar? ¿Y para qué? Y eso este gobierno de ninguna manera lo hizo, de ninguna manera se hizo esas preguntas cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo ese input, ese shock que a un gobierno en democracia le permite, ¿sabes qué? Va a cambiar el programa. Entonces, que ojo, no sé si tenemos reclamo ahora, pero exigirle al presidente Piñera que haga algo en 4 años de esa envergadura. O sea, yo entiendo dónde va Miguel. A mí me da pena que toda la clase política no está en esta sintonía. O sea, toda la clase política está en la sintonía de la agenda corta y no de la gran pregunta, que es cuál modelo de desarrollo queremos tener. Diego, te voy a interrumpir. Nos vamos a quedar justamente con esa pregunta. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener? Y establecer tal vez esta especie de versus entre el desarrollo, el progreso y la ciudadanía que se ha establecido durante este último semestre sobre todo. Hacemos una pausa, estamos en Agenda Propia. No se vayan, ya regresamos con más.
Gracias por mantenerse junto a nosotros. Estamos en Agenda Propia. Conversamos con Diego Stalper, también Diego Navarrete y Miguel Crispi, que nos acompañan en esta edición de Agenda Propia de miércoles 26, semana corta, pero estamos analizando todo lo que ha ocurrido, lo más importante durante este 2012, proyecciones para el próximo año. Hablamos ya acerca de las municipales, lo que se puede esperar de las presidenciales, las grandes preguntas sobre los temas que realmente van a marcar justamente esas elecciones más allá de los nombres. Y también nos quedábamos en este último bloque con lo que puede ocurrir o la manera en la que han ocurrido las cosas durante este año, que ha generado una tremenda distancia entre la ciudadanía, esta ciudadanía empoderada de la que hablábamos antes, tal vez peleando por cosas sumamente puntuales, muy individualistas, puede ser desde el punto de vista de Diego Stalper, pero que en particular nos estamos metiendo en el tema medioambiental y el versus ciudadanía con desarrollo. Y habías quedado tú con la idea lo que a pasa la mitad. Yo creo que esa es una pregunta interesante. Te fijas que en mi opinión, modestamente, a ver, la pregunta sobre el modelo de desarrollo es sobre qué sociedad queremos ir construyendo de cara al futuro. Uno ve en la centro-derecha una pugna interesante entre ciertas personas que siguen, en mi opinión, en la lógica apostólica respecto al modelo y por lo tanto creen que lo que hay que es profundizar el modelo, te fijas, y efectivamente ir incrementando las medidas económicas en esa dirección. Otros creemos una cosa distinta, que es que llega el momento en donde es elocuente. Yo creo que Mayol algo se fumó porque no es cierto que se esté derrumbando, ¿no es cierto? Pero seguro se fumó algo, claro, pero... Alberto Mayol, seguramente se claro. fumó algo, pero te digo derechamente, yo creo que hay que introducir correcciones y no puras cosas cosméticas, sino que correcciones importantes, porque yo tengo la impresión que el tema más central de todo es que la gente no se siente parte del desarrollo. Y esa es una pregunta política. ¿Y qué es lo Pero mismo estrictamente, que decía Diego, perdón, sí, por el total. tema del ingreso per cápita? No está en mi Pero bolsillo, no lo siento. yo creo mío. que yo no lo quiero mirar como una cuestión de análisis estadístico, sino que realmente yo creo que tenemos un modelo que al final del día no logra las condiciones para que las personas puedan ser felices. Y un modelo, el modelo por definición tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Porque ya lo que vemos es que las personas tratan de acomodarse y encontrar pegas part-time como puedan para salir adelante en un modelo que trata de canibalizarlas, ¿te fijáis? Yo creo que eso es una pregunta política, y auténticamente política, que es una pregunta, la política, yo sé que puedo sonar un poquito naftalínico, digamos, pero yo creo en la política a la antigua, de la arquitectura de la sociedad, de cómo hacemos sociedades que puedan ir de alguna otra forma alcanzando juntas el bien común. Entonces, ¿cómo logras tú conciliar los intereses de los distintos sectores de la sociedad? Es un desafío político. Entonces, yo creo que por lo menos en el sector que, bueno, yo creo que la concertación no hay un problema tan distinto. Yo creo que todavía seguimos con almas en pugna por intereses más personales que colectivos, pero al final el gran desafío de nuestra generación es ofrecer nuevas perspectivas políticas a este desafío. Probablemente con matices, probablemente Crispi creerá más en el Estado como actor relevante, probablemente yo creeré en una combinación Estado-privada, digamos, pero está bien, pero yo creo que hay una discusión previa a eso muy relevante, es en qué perspectiva política le ofrecemos al país. Creo que tú hay una cuestión que para mí es clave, o sea, en algún minuto de nuestra historia la política pasó de ser el gran articulador de las necesidades ciudadanas a ser una cúpula de administración del poder. Y probablemente en este último tiempo a ser un poco el enemigo de la gente, porque no hay grado de representación. Absolutamente. Y probablemente hay que volver para allá. Ahora uno dice, ¿qué modelo de desarrollo queremos? Y yo ahí ponte tú donde discrepo contigo, con el respecto del sueldo ético. A mí me parece una muy mala política. Muy mala política, ¿en qué sentido? Siempre es bueno cuando las familias no tienen, digamos, cualquier cosa, esto ayuda. Y todo lo que signifique un alivio, y particularmente en fechas complicadas, es muy bueno. Ahora, eso habla de un modelo donde uno se haría la siguiente pregunta. Hay tres ejes que tienen que ver con lo que vive la ciudadanía. El trabajo. Eso habla de un modelo que te dice, mira, tu trabajo no te basta para salir de la pobreza. Por lo tanto, eso dice. Yo tengo que subsidiar Yo te lo aquello. subsidio. Y hay una pregunta ahí por el trabajo brutal. Y Tampoco te alcanza para tener buena salud. O sea, el trabajo no alcanza para nada. A mí cuando hay profes que llegan a Infocap a hacer clases como de negocio, emprendimiento, le dicen a la familia, mira, tú la plata del negocio te la guardas en el bolsillo derecho y la plata de la casa en el bolsillo izquierdo, como si no supieran administrar. Le digo, compadre, el día que tú administres una casa con 4 hijos con 193 lucas, o sea, esto es para Harvard y para cualquier estudio de caso. Pero hay un tema con el modelo laboral que tenemos, de trabajo, de cuáles son los trabajos a los que se pueden acceder. Y muy vinculado a eso, ojo, que en el trabajo también se juega la ciudadanía. ¿Cuál es tu salario respecto a tu trabajo? Habla de cuánto ciudadano te sentís tú. Y ahí también hay que empoderar, y ahí se nota que hay que hacer un esfuerzo grande por empoderar a la organización ciudadana. O sea, el mundo sindical hay que empoderarlo. Y eso tiene que ver con el modelo laboral. Los modelos estudiantiles, los partidos, en general, piénsalo en la expresión ciudadana, hay que ayudar a empoderar esas cosas. Y tercero, y esto, el gran articulador y el gran conductor de esto tiene que ser el mundo político. Y yo es ahí donde lo veo más difícil, porque como dijo Crispi hace un rato, yo sé que la gente hoy en día, yo creo que el mundo político está dispuesto a repartir más las lucas, está dispuesto a parar algunas cosas, pero lo que yo tengo serias dudas es si está dispuesto a repartir el poder. Y lo que la ciudadanía quiere
es más poder. ¿Y está dispuesto además a revisar, por ejemplo, situaciones que han ocurrido por lo que hemos conocido en el último tiempo, en una especie de velo que ha tapado muchas irregularidades? Por ejemplo, lo que pasa con el tema, sobre todo medioambiental, con este grupo que tú decías de los 8 ministros que terminan decidiendo qué se hace o qué no se hace, con estas empresas que se les pide como consultoras que realicen estudios de impacto ambiental, que después resulta que parece que el estudio no estaba tan bien hecho, y al final las cosas terminan ocurriendo igual. ¿Estará dispuesto esta gestión política a revisar lo que ha pasado hacia atrás, a corregir esos errores y a decirle que no al empresariado cuando hay en este minuto, por ejemplo, en el caso puntual de lo de Freirina, un tremendo conflicto justamente entre esta empresa y la ciudadanía, y con la política al medio sin poder resolverlo? Yo creo que es muy complejo porque la concertación administró la herencia del modelo de la dictadura. O sea, las reformas del 80, ese es el rayado de cancha. Esas son las reglas del juego, no son otras. O sea, han habido reformas, han habido avances en algunos espacios, pero básicamente las reglas del juego son las mismas. Es un modelo neoliberal exacerbado, como creo no hay otro en el mundo, donde hoy día lo que se observa es que puede ser el eslogan del tema de pesca, de las 7 familias. Bueno, no es solo la pesca, en el mercado del vino, son 3 marcas, 3 viñas las que tienen el 80% de la participación del mercado. Los bancos. Y los bancos, si uno empieza a repasar, y ese no es un mercado que funcione muy bien, o sea, es un mercado que se acerca más al monopolio. Y ahí en donde la política entra en conflicto con la plata. O sea, nosotros tenemos un problema grave de que los intereses están cruzados, donde muchos políticos inciden su decisión al final, los vínculos que tienen con dueños de empresas, cómo se financian las campañas, Veíamos la al ministro política. de Hacienda hace poco a raíz de lo que pasó con AgroSuper diciendo, ojo que no nos sobran las inversiones en Chile, donde uno lo que percibe es el miedo de la clase política que este mundo empresarial decida, yo no ¿sabes sé que están si- tan complicadas las no cosas sé que si es mejor nos el vamos? La ministra del Trabajo, o sea, no nos También pidan más intervino. empleo. Yo no sé si es el trauma de nuestra historia que peleó por, 50 o 60 años en contra de la inflación. Y que la amenaza de los empresarios de retirar dinero puede generar un descalabro macroeconómico y generar inestabilidad. O sea, cuando Escalona le habla a los empresarios, lo que le dice es, tranquilo, nosotros vamos a mantener la estabilidad macroeconómica. Ese es como lo importante. Y bueno, y bajo ese supuesto, la verdad es que no se puede hacer mucho. Y a mí me parece que hoy día lo que pasa con Freirina, lo que pasa en regiones, las demandas ciudadanas en Magallanes, etcétera, ameritan una predisposición distinta de los políticos. Y de los políticos, nosotros también somos políticos. Nosotros 3 que estamos sentados acá en nuestros distintos espacios de trabajo somos políticos, y es un tema de dar saltos, de hacer esos quiebres que decíamos antes, y que a mi juicio hoy día yo veo como con distancia lo que pueda pasar en estas elecciones presidenciales. No veo esa discusión profunda, porque Diego habla del desarrollo humano, habla de un modelo de desarrollo distinto, y efectivamente cuando uno empieza, entra a picar, entendemos distinto lo que significa el desarrollo humano. El sindicalismo en Chile, o sea, ¿cómo no hay sindicalismo como la gente en Chile? Y así en distintas áreas donde yo veo no veo muy auspicioso como que en estas elecciones se pueda dar ese quiebre. Ahora, yo en lo personal, estando de acuerdo en varias cosas, a mí hay una cuestión que me preocupa bastante, porque mira, a ver, es razonable que el mundo empresarial tenga ciertos intereses y que también lo tenga el mundo del trabajo, digamos. Es importante darse cuenta que es un hecho la causa de que eso muchas veces entra en colisión, si eso está bien. Ahora, la gran pregunta de la política es cómo articula los intereses contrapuestos en pos de un bien colectivo. Esa es la pregunta central. Yo siento que a veces muchos políticos más se nutren de ese conflicto que buscan resolverlo, y hay otros tantos que lo resuelven inclinándose de un modo tajante en uno de los 2 intereses en pugna, ¿te fijas? Yo creo que aquí tenemos de todo en esta ensalada, digamos, pero yo en lo personal creo que la realidad no es a ver, sería mucho más simple verla como una confrontación permanente, que es lo que le gusta ver a ciertos sectores de la sociedad. Yo en lo personal me compro más con que efectivamente pueden haber intereses contrapuestos, pero lo que nosotros tenemos que tender es a buscar la colaboración. El caso de Freirina, para dar un ejemplo, que es el que me ha tocado ver un poquito más en detalle. Y que ha sido uno de los más llamativos este año. Es evidente que la empresa AgroSuper acá cometió un error desde el punto de vista y más allá de que haya cumplido con la institucionalidad ambiental, o sea, eso a mí me da lo mismo. O sea, yo creo que hay que estar media hora en Freirina para darse cuenta de que esta cuestión no tiene nombre. Ahora, yo creo que como el gobierno está tan preocupado de mostrarse no empresarial, llega y aplica una mano dura inmediata y cierra la planta. Siendo que y si uno va a Freirina y habla con el alcalde y habla con algunas personas de ahí, lo que hubiese gustado es un plan de trabajo a 3 años plazo, bien construido, donde la planta mejore
mejore sus estándares ambientales. Eso es colaboración y no confrontación. Yo en lo personal no creo que la sociedad se estructure a partir de la lucha entre distintos segmentos, sino en cómo buscamos, y aquí hay que tener altura de miras y digamos, disposición al bien común de todos los sectores, de cómo nos vamos articulando. Eso es lo que yo creo que es un modelo de desarrollo bien construido. Y tiro la última idea. Yo en lo personal me juego por un modelo en 3 coordenadas bien importantes, en mi opinión. Primero, reestructurarse a partir de la familia. O sea, yo en eso, a nadie lo va a sorprender de los dos que están acá porque me conocen hace tiempo, pero yo creo que fortalecer la familia es la mejor medida de protección social que podemos hacer. Está guiando con el ejemplo al menos, así que... Claro, estoy intentándolo al menos. Me tienen paciencia. Oye, pero después pasar... Mira, yo creo que el tema de la economía social de mercado a mí me preocupa porque a veces se ve como el social como un problema de la economía de mercado. Entonces aplicamos superintendencias y leyes. O sea, yo creo que la gran pega que tenemos aquellos que normalmente nos ha tocado defender las ideas del libre mercado es cómo hacemos que ese libre mercado se nutra de criterios de justicia social, de solidaridad. Porque a mí no me sirve un gallo desatado lleno de frenos, ¿te fijáis? Es un gallo que no tiene un compromiso social con su trabajo. A mí lo que me interesa es un empresario que sí tenga compromiso social. O como lo decía Jotar en la ENADE, ¿te fijáis? Hoy día las empresas que busquen maximizar sus utilidades como única fin están liquidadas, porque la ciudadanía no las va a resistir. Bueno, ojalá esa idea se empiece a instalar en los círculos empresariales. Y por último, y con esto cierro, una política que realmente es espacios de poder. No sé quién lo decía. El sistema binominal no puede seguir siendo un candado que haga que la gente crea que en los hechos su poder no existe. Yo creo en el empoderamiento de las sociedades intermedias, creo en el empoderamiento de las juntas de vecinos. O sea, yo me juego por un tejido social mucho más fortalecido, porque eso es un contrapeso adecuado para una clase política que siempre se va a ir tensionando hacia buscar más niveles de poder y tenemos que tener frenos fuertes en la sociedad. Eso es lo que yo te diría. Yo comparto, o sea... ¿Podríamos estar en un mismo conglomerado? ¿Quién sabe? Yo diría lo siguiente, yo comparto lo del poder, ¿ya? Y cuando tú pones el ejemplo del mundo sindical, el mundo sindical de alguna manera son como los políticos en clave pobre, o sea, para ponerlo en clave sin recursos, en clave sin formación o con menos formación. Pero el tema clave del mundo sindical, cuando tú pones empresarios y trabajadores, es que la simetría de poder es brutal. Claro. O sea... Tú tienes, a mí me da risa cuando dicen, deje que el trabajador negocie individualmente, ¿por qué le pone freno? Compadre, si lo dejo solo va a trabajar por 100 lucas, porque no tiene más que eso. Y eso se extrapola a miles de espacios de la sociedad que habrá que trabajar, pero tiene que ver con cómo repartimos el poder. Yo creo que ahí hay una pregunta clave. La segunda yo creo que es el trabajo. El hombre uno se le olvida, pero uno está 8 horas, y mínimo hoy en día yo creo que es mucho más, en la pega. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo eso, ojo, cómo eso se vincula con la familia? Pero obvio. Una constitución que dice, o sea, la familia es el vínculo, el núcleo central de la sociedad, y tú le decías a un compadre, perfecto, pero mira, tú por tu pega ganas 190 lucas. Así trabaja 12 horas, así que olvídate de tu familia. ¿Qué familia, claro. compadre? Sí. Y ahí podemos preguntarnos qué tipo de familia. Yo también creo que la familia como núcleo ahora es una familia bastante más amplia e inclusiva. Pero esas dos cosas, diría yo, trabajo y poder. Sí, yo digo el tema de la familia, no, o sea, me parece que está bien que la familia, cada uno se preocupa de su familia, pero efectivamente lo que vemos en medio de la familia y en medio del libre mercado es que no funciona. O sea, la educación pública al final no la proveyeron los privados. Y en algunas excepciones son de calidad, pero la verdad es que la norma es que no lo fueron. El tema de la salud. No fue el Estado quien provee esa salud de calidad, y la salud de calidad que se provee es privada para algunos. Y así como los servicios básicos que deben proveer como para que una sociedad se pueda desarrollar, hay aspectos que yo creo que la labor del Estado es insustituible. Y que ahí tenemos yo creo que una herencia de como que el Estado es de un sector. O sea, la izquierda se preocupa de administrar el Estado, la derecha se preocupa de administrar el mercado. Claro. Y yo creo que como que a esta altura de la historia, o sea, hay un debate económico mundial respecto a una visión de las fallas de mercado que al final no eran las excepciones. O sea, el mercado es una gran falla. Hay excepciones donde el mercado funciona, pero en general no funciona. Por tanto, el Estado debe actuar de una manera como no se establece, por ejemplo, en la Constitución, que es que debiese tratar de proveer, ojalá, educación de calidad. Bueno, que se haga cargo. Y ahí yo creo que tenemos como visiones de cómo debe ser nuestro modelo de desarrollo, donde no es este Estado vertical, estalinista de la Unión Soviética, sino un Estado que provee oportunidades. Y se hace cargo, efectivamente, que no se cometan los abusos que están ocurriendo hoy día. O sea, yo creo que nos daba un panel entero. Haremos próximos paneles. Sí. Gracias a los 3 por estar junto a nosotros. 3 políticos que nos han acompañado, definidos por Miguel Crispi, Diego Navarrete y Diego Stalper, que nos han estado también nutriendo de sus pensamientos, de sus opiniones frente a los temas que han marcado este 2013. Que tengan todos unas excelentes fiestas de fin de año. El matrimonio, por supuesto, que salga increíble y también que lo pasen muy bien. Y nos juntaremos el 2013, no queda nada para que termine el año. ¿Bien? Si no se acaba el mundo. Ya nos acabó, aquí estamos. Nos vemos en la próxima Agenda Propia. Gracias por estar junto a nosotros. Adiós.
Agenda Propia por biobiochile.tv.